En el siglo I se escribía sobre papiros. El papiro se obtenía de la planta del mismo nombre. En la antigüedad, los rollos de papiro constituían el vehículo más importante para la transmisión y conservación del conocimiento humano. La Biblia, en su conjunto, agrupa 66 libros escritos en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Fue escrito por unos 40 autores que vivieron en diferentes épocas en un lapso de 1500 años, desde 1400 a.C. hasta cerca del año 98 después de Cristo. Es el libro más antiguo del mundo que aún sobrevive. Cada año se distribuyen unos 60 millones de Biblias o porciones de ella. La primera edición impresa con caracteres móviles salió de la impresa del inventor alemán Johannes Gutenberg en el año 1455, rompiendo el récord mundial en cuanto al libro de mayor tirada impreso en el mundo. Al principio, no existían divisiones entre los capítulos y versículos. Tampoco existían las comas, los puntos y cualquier otro orden gramatical. Las primeras clases de gramáticas surgieron en la época del Renacimiento, durante los siglos XV y XVI después de la era cristiana. En los manuscritos hebreos más tempranos, la Biblia estaba dividida en versos, pero los versos no estaban numerados. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en las Biblias cristianas por el arzobispo inglés Stephen Langton, después del año 1200. Y la numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers en el año 1547. Durante siglos hubo hombres que intentaron destruirla y quemarla. Reyes y césares, incluso líderes religiosos, lo consiguieron con celo fanático. Diocleciano, en el año 303 después de Cristo, ordenó la erradicación de todos los cristianos y su santo libro. Casi todos los manuscritos de la Biblia fueron destruidos. Sin embargo, la ironía de la historia fue que 22 años después, Constantino, en el primer concilio ecuménico, elevó la Biblia a la autoridad infalible. El racionalista francés Voltaire, muerto en 1778, se atrevió a decir que la Biblia, luego de 100 años, solo sería una antigüedad. Pero a los 50 años de su muerte, la Geneva Bible Society inauguró su imprenta y casa para producir montones de Biblias. Los inquisidores impidieron durante siglos que se leyera la Biblia, ya que consideraban herética la mera posesión de una Biblia en el idioma vernáculo. El rey Joacín tomó su cortaplumas, rasgó las escrituras en pedazos y las quemó en el fuego. De hecho, aquellos sorprendidos traduciendo o distribuyendo las escrituras a menudo fueron aprisionados, torturados y aún muertos. Los escritores de la Biblia no grabaron sus palabras en piedras o metales, sino que utilizaron materiales perecederos. Los materiales de escritura estaban amenazados por la humedad, el moho y una distinta clase de gusanos, temiendo a desaparecer con mayor facilidad el papiro. En este punto entran a tallar los llamados soferines, del hebreo sofer, significa copista, de la acción de contar y registrar cada palabra. Los soferines son los herederos de los escribas, que copiaron los rollos bíblicos en la época del exilio y post-exilio. Durante 500 años, los soferines fueron colocando las bases para la futura vocalización y el establecimiento de una interpretación autorizada. Luego aparecieron los masoretas. Masoraj deriva de la raíz hebrea atar. Otros consideran que viene del verbo transmitir. Se dice de los masoretas, calcularon qué letra se encontraba a mitad del Pentateuco, qué frase se encontraba a mitad de cada libro y cuántas veces aparecía en las escrituras hebreas cada letra del alfabeto, pues se afirma que contaban las 815.140 letras a cada copia que realizaban. Los manuscritos son copias hechas a mano sobre pergaminos de piel de cordero, de cabra o de asno. La colección más completa existente hoy de esos manuscritos es la de la Biblioteca de Leningrado, organizada por el judío ruso Abraham Firkovich. Además, tenemos algunos de los más importantes de ellos que han servido en el pasado para la construcción del texto hebreo: el Códice del Cairo, el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado, el Códice del Pentateuco del Museo Británico, el Códice Reuchlin de los Profetas. Para el Nuevo Testamento se conocen más de 5.300 manuscritos griegos antiguos que contienen el texto. Además, han sobrevivido hasta hoy 10.000 manuscritos antiguos con copias del Nuevo Testamento en latín y otros 9.300 con versiones en siriaco, copto, armenio, gótico y etíope, totalizando más de 24.000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Entre ellos figura el papiro Ryland, descubierto por Roberts en el año 1920.
publicado en 1935. Tenemos base sólida y comprobada para creer que las escrituras se han transmitido fielmente hasta la actualidad. Entre ellas, podemos mencionar los manuscritos descubiertos en el año 1947 a 12 kilómetros al sur de Jericó, en la costa oeste del Mar Muerto. Un pastor de cabras encontró en una cueva llamada Qumran varias tinajas que contienen en su interior rollos de la Biblia, escritas en varias lenguas, arameo, griego y hebreo. La mayor parte fueron escritas en pergaminos y otros en papiro. John Traver las fotografió a detalle y el gran arqueólogo William Albrecht pronto anunciaría que los rollos pertenecían al periodo entre los años 200 a.C. y 200 después de Cristo. La palabra canon significa vara y por extensión un instrumento de medida, una regla o norma. En la actualidad existen 2 cánones, pero de hecho solo uno de ellos es el verdadero. El Vaticano ha creado los términos protocanónicos y deuterocanónicos para diferenciar o separar los libros del canon que aceptan los hebreos. El prefijo proto se utiliza para denotar superioridad. El prefijo deuto significa segundo o inferior. También se le da el nombre de libros apócrifos. El primero en dar este calificativo de apócrifo fue el escritor católico Jerónimo, autor de la Biblia Vulgata Latina. Los textos bíblicos de esta época nos dan a conocer 3 clases de libros sagrados: la ley, los profetas y los escritos o agiógrafas. Ignoramos cuándo fue definitivamente cerrado el canon judío. Para unos sería en el tiempo de Esdras y Nehemías, para otros en la época de los Macabeos. Lo cierto es que los judíos tenían en el siglo I de nuestra era una colección de libros sagrados que consideraban como inspirados por Dios. La actividad literaria de los autores del Nuevo Testamento se extiende por un periodo de unos 60 años. Los cristianos del primer siglo circularon documentos, ya fuera escritos o aprobados por los apóstoles, que contenían una explicación autorizada de los relatos concernientes a la vida y enseñanza de Jesús. A partir del año 393 de nuestra era, diferentes concilios, primero regionales y luego ecuménicos, fueron precisando la lista de los libros canónicos, y estos fueron el Concilio de Hipona, el Concilio de Cartago, el Concilio Florentino, el Concilio de Trento. En este último, solemnemente reunido el 8 de abril de 1546, se definió el canon de los libros sagrados. Como los libros apócrifos no llenaban los requisitos establecidos por el concilio, este determinó que no tenían derecho a formar parte del conjunto de libros inspirado por Dios. Cuando se hizo la primera traducción de los escritos hebreos del Antiguo Testamento al idioma griego, fueron agregados estos libros apócrifos. La propia Iglesia Católica no los aceptaba como inspirados hasta antes del Concilio de Trento. Otro reto que tuvieron los padres del cristianismo fue traducir la Biblia con sus más de 1100 capítulos. Antiguamente se demoraba un mes de trabajo para traducir solo una hoja. Escépticos y liberales dicen que las letras de la Biblia solo se pueden aceptar por medio de la fe. ¿Pero qué dicen sus lectores? No es como cualquier libro. Es una cosa divina, espiritual. La palabra es viva y eficaz. Cuando uno busca la Biblia y encuentra ahí palabras, consejos. Me ha enseñado cómo debo de tratar en mi hogar a mi esposo. Cómo sacar al homosexual de ese mundo, cómo sacar al drogadicto, cómo sanar las enfermedades incurables. Tiene muchas promesas la Biblia. Por su llaga fuimos nosotros curados. Yo estuve de sanción a la ciencia médica. Y me agarré de ese versículo. Y simplemente le declaraba que Dios me había sanado y Dios me sanó del SIDA. Del cáncer que no se puede curar, del cáncer que no se puede sanar, Él me restituyó. Hoy doy testimonio que Él me dio la vida. El que lo lee con entendimiento nunca va a querer soltar la Biblia. Ninguna persona se puede volver loco al leer la palabra de Dios. Es cordura para nosotros, es salir a la verdad, sacarnos una venda de los ojos. La Biblia es real, fiel, verdadera. La Biblia es infalible. Teníamos a Mahatma Gandhi, a Siddhartha Gautama, a Confucio, y muchos de ellos decían pues sus teorías, su ley ascéticas, pero ninguno dijo lo que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué libro se le puede comparar? Es el más divulgado y al mismo tiempo el más citado y criticado del mundo. En sus páginas registra hechos históricos que la arqueología los ha comprobado. Los anales del tiempo no han podido esconderla y cada vez que lo intentaron se multiplicaba por millones.
Los gobiernos vienen y van, las naciones se levantan y caen, la gente vive y muere. Jesús advirtió que los cielos y la tierra pasarán, pero entonces continuó para denotar que sus palabras no pasarían. Isaías escribió: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre.